A todos los directores de área y servidores judiciales que se encuentran presentes en esta sala de pleno. El día de hoy estamos presentes para la sesión ordinaria número 135-2024, convocada para las 10:45. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general, miembros de las áreas técnicas presentes, muy buenos días. Procedo con su disposición, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 10:59. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Con su venia, señor presidente, procedo a dar lectura al orden del día. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Presidencia. 3. Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Conocimiento y análisis respecto de la convocatoria realizada por la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia para participar en el segundo concurso de buenas prácticas en el ámbito de la Comunidad Jurídica Iberoamericana. Dirección General. 4. Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para terminar el encargo vigente y encargar la Fiscalía Provincial de Los Ríos. 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 5.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Guayaquil. 5.2. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. 5.3. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 5.3.1. Mod P 0791 SNCD 2024 KM prescribe jueves 5 de diciembre de 2024. 5.3.2. AP 0299 SNCD 2024 JH prescribe jueves 5 de diciembre de 2024. 5.3.3 AP 0894 SNCD 2024 BL prescribe jueves 5 de diciembre de 2024. 5.3.4 AP 0320 SNCD 2024 LB prescribe viernes 6 de diciembre de 2024. 6 varios. Hasta aquí el texto, señor presidente. Que pueda ser considerada como urgente en puntos varios. Señor presidente, cúmpleme informar a este pleno que no ha ingresado documentación prevista para este punto. Gracias. Señores vocales, ¿alguna observación con el orden del día? Muchas gracias. Al no existir ninguna observación, en este momento se aprueba el orden del día. Señor secretario, sírvase proceder con el siguiente punto. Procedo, señor presidente. 2. Lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar a este pleno que no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Presidencia. 3. Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Conocimiento y análisis respecto de la convocatoria realizada por la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia para participar del segundo concurso de buenas prácticas en el ámbito de la Comunidad Jurídica Iberoamericana. Me permito informar que se encuentran presentes en la sala la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, previstas para intervenir en este punto. En este momento tiene la palabra la Coordinación de Relaciones Internacionales. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señor vocal. Con la finalidad de exponer la convocatoria del segundo concurso de buenas prácticas en el ámbito de Comunidad Jurídica Iberoamericana, solicito, señor presidente, se autorice la proyección de la parte correspondiente a la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación. Solicito que se realice la proyección. La Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial realizó una convocatoria
de la Comisión del Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia para participar del segundo concurso de las buenas prácticas mencionadas con anterioridad. Cabe mencionar que el jurado evaluador está compuesto por los miembros de la Comisión de las Reglas de Brasilia de la Cumbre y otorgará un primer premio a la mejor buena práctica y además otorgarán menciones especiales en las buenas prácticas que destaquen por mejorar el acceso y el reconocimiento de la justicia para grupos específicos en situación de vulnerabilidad. La decisión del jurado se anunciará durante la asamblea plenaria de la 22ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realizará en mayo del 2025 en República Dominicana, donde se entregará el reconocimiento al país ganador. El jurado otorgará reconocimientos a las buenas prácticas que logren acreditar de manera integral la mayor cantidad de criterios. Las bases del concurso son: todos los países miembros de la cumbre pueden enviar hasta 2 buenas prácticas que tengan un desarrollo o vigencia aplicados en el país con un mínimo de 2 años de ejecución. Se postularán políticas, medidas, facilidades o apoyos para asegurar el mejoramiento del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En ese sentido, desde la Coordinación de Relaciones Internacionales se solicitó a la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia que, conforme a sus competencias, remita sus buenas prácticas según las bases del concurso y dentro de un formato unificado. Es así que la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia remitió a la coordinación la información de 4 buenas prácticas relacionadas a garantizar el efectivo acceso a la justicia en todos los ejes institucionales. Las 4 buenas prácticas presentadas por la Dirección de Acceso son: la primera, protocolo para la aplicación del diálogo intercultural en la función judicial y guía de mecanismos de coordinación y cooperación entre autoridades de la justicia indígena y justicia ordinaria en procesos interjurisdiccionales. La segunda es femicidios de C. La tercera, política integral de género en la administración de justicia especializada en violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes o miembros del núcleo familiar y sus herramientas de aplicación. La cuarta es acceso a la justicia para víctimas de trata de personas, Ecuador, Perú. En ese sentido, la Coordinación de Relaciones Internacionales recomienda que el Pleno del Consejo de la Judicatura seleccione 2 de las 4 buenas prácticas presentadas por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia para participar de la convocatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es preciso indicar que este espacio nos permitirá visibilizar y potenciar los esfuerzos institucionales dirigidos a garantizar un acceso equitativo a la justicia y ofrece también la oportunidad de destacar nuestras buenas prácticas y proyectos innovadores que abordan la necesidad de grupos en situación de vulnerabilidad y fomentar el intercambio de experiencias y aprendizajes en otras instituciones. A continuación, señor presidente, le doy la palabra a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia para que realice la exposición de las 4 buenas prácticas presentadas. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, señor director general y directores de las áreas. Sí, por favor, me pueden facilitar la proyección de la presentación que nosotros remitimos de las 4 buenas prácticas. Por favor, realicen la proyección. Mientras se proyecta, voy a explicar para que podamos avanzar en el tiempo.
Las 4 buenas prácticas que remitimos a la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación son las ya expuestas. La primera tiene relación con la política intercultural en la función judicial. La política intercultural aterriza en 2 instrumentos, tanto el protocolo de aplicación de diálogo intercultural como la guía de mecanismos de cooperación y coordinación entre autoridades de la justicia indígena y de la justicia ordinaria. La política intercultural, muchas gracias, ya está en proyección. La primera buena práctica presentada, que es la de la política intercultural, tiene una trascendencia fundamental por cuanto se trata de 2 herramientas que desde la vigencia de la Constitución hasta la fecha de la expedición de esas herramientas son las únicas en el ámbito de la función judicial y del país que permiten aterrizar el principio de interculturalidad de manera operativa, recogiendo los estándares de la Corte Constitucional, pero también los estándares internacionales para el acceso a la justicia de las personas de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Y la trascendencia radica en que estos instrumentos crean una disposición obligatoria para los funcionarios judiciales de poder aplicar un instrumento como es el diálogo intercultural en todos los procesos judiciales donde están involucrados personas de pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, y eso permite a su vez que haya un mayor acceso a la justicia de estas personas, porque las barreras que existen generalmente para acceder a la justicia están orientadas precisamente a barreras de tipo física, a barreras de diferentes tipos, y precisamente el acercamiento y el diálogo intercultural como una institución es la que permite que las autoridades de la jurisdicción ordinaria puedan coordinar, comunicarse y entender las prácticas, las costumbres, las tradiciones y el derecho propio de las comunidades indígenas. Por lo tanto, eso fortalece el principio de interculturalidad que se encuentra desarrollado tanto en la Constitución como en el Código de la Función Judicial. Esta buena práctica fue construida desde el año 2021 en un proceso participativo con las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y los operadores de justicia, y vio su aterrizaje con la aprobación formal a través de la resolución 053-2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura, donde aprueba las 2 herramientas que constituyen la política intercultural. La operatividad de esta buena práctica es la aplicación de los diálogos interculturales que se hayan efectuado en procesos judiciales, la creación de una nueva especialidad pericial, que es la de peritajes interculturales, las contabilizaciones de declinaciones de competencia a la jurisdicción indígena y las mesas de diálogo y coordinación entre las 2 jurisdicciones que se han instalado por provincia. Esto ya se ha ejecutado desde la vigencia de la política. La siguiente, por favor. El impacto, tenemos una contabilización ya de declinaciones de competencia, un 57 total aceptadas, peritajes dispuestos en el ámbito de la interculturalidad, 24 en pericias interculturales, 548 antropológicos, 16 sociológicos y 12 intérpretes de lenguas ancestrales. Se han realizado 5 mesas de diálogo intercultural a nivel nacional desde la vigencia de la política, con la participación de 309 operadores de justicia y autoridades de las comunidades indígenas. Se ha efectuado el despliegue de la Escuela de Pluralismo Jurídico en 3 versiones y ediciones, llegando a formar 72 dirigentes comunitarios y 53 jueces, 21 fiscales y 20 defensores públicos. La siguiente buena práctica es la de acceso a la justicia para víctimas de trata de personas en Ecuador y Perú. Esta buena práctica tiene relación con la cercana relación que tiene el Consejo de la Judicatura con el Poder Judicial de Perú a través de la suscripción del protocolo de colaboración entre el sistema judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización de delitos de trata de personas. Este protocolo expedido ha permitido que en la práctica se puedan realizar procesos de colaboración entre las funciones judiciales de Ecuador y Perú para fortalecer los mecanismos de judicialización, de reparación, de investigación del delito de trata de personas que se produzca entre estos 2 países fronterizos. Se ha realizado procesos de fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia para aterrizar cómo el protocolo funciona, porque delinea varios lineamientos para que pueda tener una operatividad en esta comunicación entre países. Se ha conformado un equipo de respuesta inmediata, el ERI, entre países Ecuador y Perú para el proceso de fortalecimiento del acceso a la justicia de víctimas de trata. La siguiente, por favor. La otra buena práctica es la herramienta Femicidios DC, la política judicial Femicidios DC.
Se trata de una herramienta, una plataforma de visualización estadística que ofrece un análisis detallado que está actualizado de manera permanente cada semana de todos los casos activos de femicidios y muertes violentas de mujeres que suceden en el país, con información detallada y desagregada que presenta la plataforma más completa que tiene el Ecuador para poder no solo contabilizar los femicidios y muertes violentas de mujeres, sino poder conocer sus características específicas a nivel del proceso judicial, pero también a nivel de las víctimas, de los victimarios y el detalle de los estados procesales. La plataforma Femicidios DC tiene una herramienta de seguimiento a la celeridad procesal en la pestaña última de esta plataforma, donde se contabilizan los días que tarda cada una de las fases previas y de las etapas procesales en la investigación de los casos de femicidio y los que están tipificados como otras muertes violentas de mujeres. Esta herramienta se alimenta de las fuentes de información del SADGE y también de los datos que provee el Grupo de Fortalecimiento de Indicadores de Seguridad y Justicia de la Comisión Especializada de Estadística que está a cargo del INEC, donde también participa el Consejo de la Judicatura. La siguiente, por favor. Es una herramienta de libre acceso y de libre uso por la ciudadanía. Hasta la fecha hay 59.854 visitas. La siguiente, por favor. La última buena práctica es la política integral de género en la Administración de Justicia especializada en violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta política integral se expidió con resolución 158/2023 y lo que busca es transversalizar el enfoque de género materializando en varios ejes: el de especialidad de los servidores judiciales, que tiene que ver con el talento humano especializado, pero también con la formación específica en género; el de transformación tecnológica, donde está incluido todas las herramientas para la gestión del registro único de violencia y del registro judicial; el del fortalecimiento del sistema pericial en materia de violencia de género y mecanismos de seguimiento y participación y control social, donde se incluyen líneas de atención y queja a las usuarias que han recibido un trato no adecuado en las unidades judiciales. Además, tiene relación con el aspecto de la competencia de todas las unidades judiciales, que es importante para la especialidad, porque desde el año 2018 que se expidió la ley de violencia, hubo un debate nacional sobre el asunto de la competencia, donde se clarificó hasta el 2021 que los delitos sexuales también son objeto de justicia especializada, y eso está aterrizado en la política integral de género. La siguiente, por favor. Los ejes ya los explicamos. La siguiente, por favor. Esta política tiene 27 herramientas especializadas, 4 protocolos de actuación y atención para unidades judiciales, 3 directrices, instructivos y rutas de atención, 2 metodologías para la especialidad del talento humano, 5 matrices de gestión especializada y 13 formatos de consentimiento para la atención pericial. Esas son las 4 buenas prácticas que la Dirección de Acceso postuló a la Coordinación de Relaciones Internacionales y que ponemos a consideración de ustedes como autoridades. Muchas gracias. Gracias. Sí, a consideración, doctora Yolanda Yupanqui. Quería pedirle de favor, realmente a mí me interesa el tema del protocolo para la aplicación del diálogo intercultural. Solo tengo una duda. Yo me enteré recién, no tuve tiempo para investigar bien las bases, porque las bases dice 2 años, y si nos lanzamos desde el protocolo no cumplimos con ese requisito, pero estábamos conversando con nuestra compañera que ella me decía que habla que tenga desarrollo o vigencia, es decir, si hablamos de desarrollo, podríamos hablar desde 2021 y en ese caso sí cumplimos. Me gustaría que usted aclare eso. Y en el último punto, el otro que me interesa es el último, el acceso a la justicia para víctimas de trata de personas. Solamente en eso quisiera saber si existe algo práctico, porque los 4 ejes en los que usted se fundamentó son teóricos. Tal vez haría falta algo práctico. Eso, por favor, señor presidente. Gracias. El área técnica, no sé si es que el área de administraciones. Bueno, por mi parte, solo confirmar que dentro de las bases que nos pide la convocatoria es que estén en desarrollo o en vigencia
por un periodo de mínimo 2 años. Entonces, si es que empezó en el 2021 a desarrollarse, sí cumpliría el plazo, pero eso es algo que nos puede explicar a mayor detalle Cintia. Tiene la palabra. Gracias. Sí, dando respuesta a las dos preguntas, efectivamente el desarrollo del protocolo y de la guía inició en el 2021, entonces se cumpliría con este requisito. De hecho, en el 2021 se creó la especialidad de pericia intercultural y tenemos varios indicadores, también se hicieron las mesas de diálogo y otros aspectos que son operativos para la postulación. Sobre el tema de las víctimas de trata de personas, la buena práctica operativa allí es el protocolo de colaboración entre el sistema judicial de Ecuador y Perú, que también fue construido en un proceso de algunos años y está vigente desde el 2021 y se suscribió en el 2021 el protocolo de colaboración entre los dos poderes judiciales. Esa es la herramienta más operativa, en este caso respondiendo a sus preguntas, doctora. Gracias. ¿Existe alguna otra observación? Doctora Solana Goyes. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se hizo el Encuentro Nacional del Diálogo Intercultural? ¿Fue en diciembre de 2021? Ya, ok. Gracias. Muchas gracias. Han terminado las exposiciones por parte de las áreas técnicas. Yo particularmente leía la carpeta del Pleno con los informes que han sido presentados por las áreas pertinentes y que han sido en este momento también expuestas por la señora directora y la señora coordinadora. Yo particularmente considero que las problemáticas que atraviesa en este momento el Ecuador van por dos asuntos. La primera, el flujo migratorio que existe actualmente en el Ecuador y a nivel mundial es un fenómeno. Eso obviamente ha creado una problemática respecto a lo que es la trata de personas. Y el otro, algo que no podemos tampoco, desde mi punto de vista, cerrar los ojos y mirar a otro lado, es un fenómeno que ya generó un precedente en Cayambe respecto al tema de la justicia indígena. Y considero que este es un elemento que tiene que ser abordado con mucho más profundidad y aprovechando todos estos ámbitos que tenemos a través de este tipo de prácticas internacionales. Y yo particularmente me iría por apoyar de los 4 que han sido presentados por las áreas técnicas, me iría por el protocolo para la aplicación del diálogo intercultural, que sería el primero, y el segundo por acceso a justicia para víctimas de trata de personas de Ecuador-Perú. Eso es particularmente, yo me iría por esa vía. Señor presidente. Doctor Mer. Los 4 aspectos que han señalado aquí son importantes. El segundo es sobre femicidios y el tercero es sobre política integral de género en la administración de justicia, que es especializada en violencia contra las mujeres, niños y adolescentes, y el cuarto, que es acceso a la justicia para víctimas en el delito de trata de personas entre Ecuador y Perú. Todas son importantes, pero respecto del segundo, femicidios, tenemos un asunto muy complejo en el Ecuador, porque a veces hay una confusión. Si muere una persona, se dice que es mujer, se dice que es femicidio. Entonces hay estadísticas que no son reales, entonces no podemos ir por ese punto. El otro, de política integral de género, eso incluso se han establecido ya de alguna manera, pues, unos jueces o unas juezas especializadas en ese tipo de infracciones, pero lo que más interesa, y tomando en cuenta lo que establece el artículo 171 de la Constitución de la República, ¿no?, y todas las demás normas que hablan de la interculturalidad, tenemos que tener hacer mayor énfasis en el primer punto, este protocolo para la aplicación del diálogo intercultural, ¿no?, para que exista una coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Y aquí tenemos un grave problema en el Ecuador, ¿no? Las autoridades indígenas, cuando hacen la justicia indígena a través de la autoridad indígena, que es el Cabildo, ¿no?, es la única autoridad que tiene jurisdicción de acuerdo con la Constitución y los convenios internacionales. Sin embargo, de lo cual aquí han hecho otro tipo de prácticas, ¿no?, que tenemos que rectificarlas de manera urgente, porque
si alguien comete un delito de abigeato y la comunidad sale y yo qué sé, los amarran en un poste, los pegan, los torturan, en algunos casos hasta los han quemado. Entonces, eso no es justicia indígena. Entonces tenemos que coordinar y tenemos que fortalecer eso, porque eso es un ajusticiamiento. Entonces yo creo que el primer punto necesitamos fortalecerlo desde todo punto de vista, ¿no? Y el otro, pues yo hace unos 2 años escribí un artículo que salió muy bonito, que fue publicado en revistas anexadas, sobre la reparación material de las víctimas de manera general, ¿no? Pero aquí se está hablando del delito de trata de personas entre 2 países que están cercanos, que están en definitiva en frontera. Entonces necesitamos también que este aspecto se fortalezca, y por lo tanto yo estoy de acuerdo también con lo que ha dicho el doctor Godoy como presidente, que se tome en consideración de los 4 puntos el primero y el cuarto, y de esa forma pues podamos cumplir con este aspecto que es de trascendencia en la administración de justicia. Gracias. ¿Alguna intervención más o no? Listo. Siendo así y de acuerdo a la aplicación normativa, se deberían emitir disposiciones de pleno. En este momento serían 2 disposiciones, señor secretario, por favor tome nota. Sería la siguiente. Primero, seleccionar las siguientes buenas prácticas presentadas por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia para participar de la convocatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana del segundo concurso de buenas prácticas en el ámbito de la Comunidad Jurídica Iberoamericana, siendo estas: la primera, protocolo para la aplicación del diálogo intercultural en la función judicial y guía de mecanismos de coordinación y cooperación entre autoridades de la justicia indígena y justicia ordinaria en procesos interjurisdiccionales. Y 2, acceso a la justicia para víctimas de trata de personas, Ecuador, Perú. Segunda disposición, que la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación comunique la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura al organismo internacional. Señor presidente, procedemos a tomar nota sin objeciones esta disposición de este pleno para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señores vocales, señor presidente, corresponde Dirección General. 4, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y resolución para terminar el encargo vigente y encargar la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Están presentes en la sala la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Muchas gracias. Encontrándose presentes las áreas técnicas, en este momento tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, secretario general, director general, las áreas técnicas, buenos días. Mediante oficio número FGE CGGRDTH 2024-009536-O del 1 de octubre del 2024, el director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado remitió el informe técnico número FGE DNDTH 2024-00361 del 1 de octubre a esta Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Mediante memorando número CJDG 2024-7469M del 10 de octubre del 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano se realice un informe técnico respecto al encargo de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, conforme lo determinado en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Con memorando número CJDNTH 2024-6164M del 15 de octubre del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-1102 del 15 de octubre del 2024, que contiene el análisis y el pronunciamiento técnico respecto al encargo de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, el cual emite dentro de sus respectivas conclusiones y recomendaciones lo siguiente.
de la información que consta en el informe remitido por parte de la Fiscalía General del Estado y al amparo de las notas obtenidas por los agentes fiscales categoría 3, conforme el detalle mencionado, se puede adoptar el cargo de fiscal provincial. La Dirección Nacional de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura se expida la resolución de encargo de funciones como fiscal provincial de Los Ríos a favor del agente fiscal categoría 3 al doctor Ordeñana Valdeón Marco Jr. Recomendaciones por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. En virtud de los antecedentes señalados y contenidos en el oficio número FGE-CGGRDTH 2024-009536 del 1 de octubre del 2024 y el informe técnico número FGE-DTH 2024-00361 del 1 de octubre del 2024 de la Fiscalía General del Estado, recomienda dar por terminado el encargo de la doctora Silvia Karina Guanopatín Mendoza en calidad de fiscal provincial de Los Ríos y se encargue a la agente fiscal categoría 3 Ordeñana Valdeón Marco Jr. de la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Hasta aquí la intervención de la Dirección Nacional de Talento Humano. Gracias. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por favor. Gracias, señor presidente, señores vocales, buenos días, señor director general, señor secretario, directores nacionales. Mediante resolución 108-2021 del 20 de julio del 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió encargar la designación de su titular, hasta la designación de su titular, las funciones de fiscal provincial de Los Ríos a la magíster Silvia Karina Guanopatín Mendoza. Consecuentemente a eso, la Fiscalía General del Estado, mediante oficio número FGE-CGR-DTH-2024-009536-0 del 1 de octubre del 2024, solicitó de que se dé por terminado el encargo de la mencionada ciudadana y consecuentemente a eso se encarga o se delegue esta función al agente fiscal Ordeñana Valdeón Marco Jr., para la cual adjuntó el informe técnico correspondiente. Posteriormente a eso, la Dirección Nacional de Talento Humano presentó su informe técnico CJDNTH-SA-2024-1102 del 15 de octubre del 2024 y posteriormente realizó un alcance mediante memorándum CJDNTH 2024-6433 del 28 de octubre del 2024, en la cual recomendó de que se deje por terminado el encargo de directora provincial de Los Ríos a la mencionada ciudadana y consecuentemente se designe al agente fiscal Ordeñana Valdeón Marcos Jr. como ocupar el puesto de fiscal provincial de Los Ríos, siendo que existe la petición por parte de la Fiscalía General del Estado y al existir dos informes técnicos favorables para que se acoja este pedido, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presentó ante el director general el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento tiene la palabra el director general. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, señor vocal, directores nacionales, buenos días. Según informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1102 del 15 de octubre del 2024, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, que contiene el análisis y pronunciamiento técnico respecto del encargo de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, de la Fiscalía General del Estado, y el criterio jurídico emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica con memorándum número CJ-DNJ-2024-1697-M del 5 de noviembre del 2024, cuenta con los insumos pertinentes. La Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente acto, de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto.
En tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 264, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece entre las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura la de nombrar y evaluar a las juezas y jueces y a las conjuezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, jueces y jueces de primer nivel, fiscales distritales, agentes fiscales y demás servidores de la función judicial, se concluye que es procedente que el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelva sobre el encargo de la Fiscalía Provincial de Los Ríos de la Fiscalía General del Estado. Por lo expuesto, de conformidad con la atribución prevista en el artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1102 del 15 de octubre del 2024 de la Dirección Nacional de Talento Humano, así como acoger el proyecto de resolución emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mediante memorándum CJ-DNJ-2024-1697-M del 5 de noviembre del presente año. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. Se pone a consideración los informes del cuerpo colegiado para ver si existe alguna observación. Sin observaciones. Gracias. Si no existe observaciones, por favor, solicito que Secretaría proyecte la resolución. Señor presidente, según ha presentado el proyecto de resolución en sus pantallas. De lectura, por favor, el articulado y el título de la resolución. Procedemos, señor presidente. Artículo 1. Terminar el encargo de funciones en la Fiscalía Provincial de acuerdo al siguiente detalle: nombres y apellidos: Silvia Karina Guanopatín Mendoza, Fiscalía Provincial de Los Ríos. Artículo 2. Encargar las funciones de fiscal provincial de acuerdo al siguiente detalle: nombres y apellidos: Marco Junior Ordellana Baldión, Fiscalía Provincial de Los Ríos. Disposición transitoria única. La Fiscalía General del Estado de manera inmediata deberá realizar las acciones administrativas y financieras correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la presente resolución. Disposición final única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título. Terminar el encargo vigente y encargar la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Hasta aquí el texto. ¿Alguna observación? Doctor Benavides. Gracias. Si no existe observaciones, solicito que el área técnica, por favor, verifique los datos que se consignan en la resolución sean los correctos. Señor presidente, una vez revisado los nombres en la página web del Ministerio del Trabajo, en donde se registran las prohibiciones e inhabilidades para ejercer cargo público, los datos son correctos. Muchas gracias. Siendo así, mociono la aprobación de la resolución presentada. Gracias. Señor secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve terminar el encargo vigente y encargar la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Gracias. Por favor, señor secretario, continuemos. Corresponde el punto 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 5.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Guayaquil. Se encuentra presente por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el abogado Lenin Antonio Tobar Gavilanes y también el director nacional de asesoría jurídica, previstos para intervenir en este punto. Muchas gracias. Por favor, tiene la palabra el área técnica en este momento. Señor presidente, señores vocales, muy buenos días. Bien, procedo a exponer como primer punto la solicitud de medida preventiva en contra de la abogada Lorena Matilde Collantes Lor por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Guayaquil.
La solicitud es presentada por el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, esto es del abogado Diego Efraín Pérez Suárez, en contra de la mencionada servidora, teniendo como antecedente la declaratoria jurisdiccional que se emitió el 18 de marzo del 2024 por los jueces del Tribunal Segundo de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas dentro del proceso judicial por partición de bienes sucesorios número 09209-2022-01695, en la cual indicaron que la servidora judicial indicada habría incurrido en manifiesta negligencia y en error inexcusable, puesto que dentro de esta causa judicial no resolvió de forma oral en la audiencia única de 7 de septiembre del 2023 sobre las excepciones planteadas en la contestación a la demanda, y posteriormente el 6 de octubre del 2023 dictó un auto interlocutorio aceptando la excepción de falta de legitimación de la causa y declaró sin lugar la demanda de participación de bienes sucesorios con oposición propuesta. En ese sentido, el 20 de marzo del 2024 se inició el correspondiente sumario disciplinario. No obstante, el 3 de octubre del 2024 se remitió para el conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la solicitud de medida preventiva, esto es aproximadamente después de 6 meses. Se ha revisado la documentación que fue remitida por la Dirección Provincial de Guayas y la Subdirección Nacional concluye de que en este caso se ha perdido el carácter de urgente y de inmediatez, de urgente, toda vez que ya desde que se emitió la declaratoria hasta la presente fecha ha pasado más de 7 meses. Adicionalmente, se ha revisado la causa y se observa que dentro de este proceso jurisdiccional las partes llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, no existiría la urgencia ni la oportunidad de emitir una medida preventiva conforme el documento que fue remitido por parte de la subdirección. En ese sentido, la recomendación es 1. Negar la solicitud de medida preventiva de suspensión solicitada por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en contra de la abogada Lorena Matilde Collantes Lor por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Guayaquil. 2. Disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador y en atención a los términos previstos en el inciso primero del artículo 41 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, para las y los servidores de la función judicial, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra de la abogada Lorena Matilde Collantes Lor por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Guayaquil, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 IBID. 3. Disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Y 4. De conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Adicionalmente, señor presidente y señores vocales, cabe indicar que de la revisión de este sumario disciplinario seguido en contra de la mencionada servidora judicial se encuentra con autos para resolver, es decir, en los próximos días se estará remitiendo por parte de la Dirección Provincial de Guayas el correspondiente informe motivado para que se resuelva en esta instancia la situación jurídica de la servidora. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. Muchas gracias. Pongo a consideración. Los puntos que nos aclaren. ¿Cómo es eso que se han demorado 7 meses para pedir una medida de suspensión recién? Sí. La supuesta infracción ya se cometió hace 6 meses.
hasta 7 meses. Correcto. ¿Por qué no han solicitado de manera oportuna? Nosotros al revisar el trámite observamos de que la declaratoria jurisdiccional a la Dirección Provincial de Guayas llegó el 18 de marzo del 2024. Sin embargo, el pedido de la medida preventiva de suspensión llega recién el 3 de octubre del 2024. ¿Qué se está diciendo al director provincial del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario? ¿Qué se le está diciendo al señor? En este proyecto que se han remitido no se está diciendo nada al respecto. Nada, no le decimos muy bien actada su actuación. No se está diciendo, pero se podría, bueno, esa sería una recomendación mía de que se podría mandar una directriz de que en este sentido se debería, cuando se tenga ya la correspondiente declaratoria jurisdiccional, remitir con celeridad las solicitudes de medidas si así lo consideraren. Si no quieren actuar adecuadamente, digo, ya se acaba el sumario, ya se va a cerrar el sumario, ahora voy a pedir, voy a hacer el amague de que van a tomar esa medida de suspensión. Correcto. Para que acá digan, claro, es extemporáneo, ¿no? Pues eso no puede seguir pasando. Correcto. Yo creo que algo toca decirle como una de las recomendaciones que usted hace ahí en el proyecto. Es decir, que se llama la atención, bueno, que se inicie una investigación para ver qué es lo que ha pasado. Una investigación administrativa. Ya, entonces, como punto quinto, entre la recomendación estaría el disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación para determinar los posibles o eventuales responsables de la demora en remitir. Tomar esta decisión o de enviar esa información. Sería ¿dónde? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con la observación de una inacción administrativa en donde la resolución, las recomendaciones no abordan esa problemática y solamente indican que no existe la oportunidad para la aceptación de la medida preventiva. Sin embargo, el por qué no se realizó una actividad de esos 7 meses, qué se hizo y qué no se hizo, no se dice nada. Entonces, yo considero que es oportuna la observación que hace el doctor Mer Benavides. No sé si es que existe alguna otra observación. Solicitamos entonces que el área técnica, por favor, tome nota de la observación que está haciendo dentro de las recomendaciones que han sido en este momento agregadas. Señor presidente, me permite la palabra, solamente con el fin de tomar nota, sería como 5.4, sí. Antes al último punto. Sí. O como un punto adicional después del 5.4. No, 5.4. Sí. Para que continúe con el 5.5 la publicación. ¿Sí? Se agrega entonces, por favor, que se tome nota por parte del área técnica esta consideración. Correcto, señor presidente. Gracias. Con estas consideraciones, mociono aprobar las recomendaciones planteadas por el área técnica. Apoyo la moción. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Gómez Quelal. Por las razones que ha dado la subdirección, que indican básicamente que está próxima la emisión de la decisión, ¿verdad? Entonces creo que la recomendación que se nos ha dado es la correcta. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupagui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde 5.2, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Se encuentran presentes en la sala las mismas áreas técnicas del punto anterior. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Bien, en el presente caso, la solicitud fue solicitada por la Dirección Provincial de
Los Ríos en contra de la abogada Vilma Marcela Andrade Gavilanes, jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Igualmente, esta solicitud se basa en una declaratoria jurisdiccional en la que se indica que la servidora judicial habría incurrido en manifiesta negligencia por cuanto dentro de la causa penal seguida por el delito de lesiones número 12336-2020-00018 habría permitido que la audiencia de fundamentación del recurso de apelación se difiera por una vez y al no asistir a la misma en otra ocasión, además de haberse tomado 6 meses para emitir su sentencia por escrito, pese a saber que los delitos de acción privada prescriben en 2 años, lo que contribuyó a que la acción penal prescriba. Cabe indicar que en esta causa, mediante auto de 14 de noviembre del 2023, se declaró la prescripción de la acción penal. Hay que tomar en cuenta igualmente que en este caso la declaratoria jurisdiccional fue de 4 de febrero del 2024 y se informó a la Dirección Provincial el 23 de septiembre del 2024. Se podría indicar que si también existe un retardo, pero en este caso es podría ser por parte del secretario relator de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional en remitir a la Dirección Provincial la correspondiente declaratoria. No obstante, aquí se observa de que existe una prescripción de la acción penal dentro de esta causa penal por lesiones, y en ese sentido la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados /22, devendría pertinente emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial abogada Vilma Marcela Andrade Gavilanes por sus actuaciones como jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. 2. Disponer a la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra de la abogada Vilma Marcela Andrade Gavilanes por sus actuaciones como jueza de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 IBID. 3. Disponer a la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. 4. De conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente y señoras vocales. Gracias. ¿Una observación? De mi parte no tengo observación. Gracias. Doctor Mel. Porque dice que han tramitado un juicio por un delito del ejercicio privado de la acción. La prescripción es en 2 años desde la citación legal al querellado. 2 años desde la citación. Entonces dice que acá se ha demorado 6 meses en despachar una sentencia, todavía había 1 año y medio. ¿Con cuánto tiempo llegó a la Corte Nacional de Justicia antes de los 2 años? Eso quiero saber. Señor presidente, señor vocal, perdón, al ser una medida preventiva no se ha entrado a analizar aún el fondo, porque estaríamos analizando criterios. ¿Cómo tomamos la medida si no sabemos los antecedentes? Más bien lo que nosotros nos estamos... Punto. No hay antecedentes. El segundo punto, desde que la Corte Nacional de Justicia declaró la negligencia manifiesta, ¿no?
¿Cuánto se demoró en llegar a Los Ríos? Yo me admira eso. Igualmente se demoró 7 meses y aquí también correspondería, bajo ese análisis, disponer el inicio de una investigación a la Dirección Provincial de Los Ríos por cuanto se evidencia un retardo en la remisión de la declaratoria jurisdiccional a la Dirección Provincial de Los Ríos. Yo pido que, mi criterio, usted no nos da el dato preciso. Sí, está 4 de febrero del 24, ¿verdad? El 4 de febrero del 2024 fue emitida la declaratoria jurisdiccional y se remitió. Eso no le estoy pidiendo. Lo que le estoy pidiendo es que yo soy juez de primer nivel, es decir, ¿no? Me demoro 6 meses en despachar una causa en un delito de agresión privada de la elección desde la citación. Si va en apelación, se puede durar otros 6 meses, más también. Basta que la Corte Nacional de Justicia llegue con un mes de anticipación y ya tiene que hacer la audiencia, el recurso de casación. Pues yo veo, ese dato tenía que darme. Si no lo tiene, yo pido que se suspenda ese punto. Aclare. A ver, sí. Señor Vocal, cabe indicar que la jueza demoró 6 meses en emitir su sentencia por escrito y eso contribuyó a que prescriba el ejercicio de la acción en sus manos. Cuando llega a la Corte... 6 meses, me sobra todavía 1 año y medio. No me pueden decir que solo ella haya sido la responsable de la prescripción de una acción. De 2 años, la 4ª parte. Sí, pero ya al final de los 2 años, doctor, en la última 4ª parte, a manos de la servidora prescribe el ejercicio de la acción. ¿En manos de quién prescribió la acción? De la servidora judicial. Por eso es que la Corte Nacional ya declara la prescripción. No obstante, como yo le digo... o sea, ¿mandó de Los Ríos, ya mandó prescrita la acción? Correcto. De la Corte Provincial. ¿Con qué fecha? ¿Cuándo prescribía realmente? Ya, esos datos no los tengo, señor Vocal. No están en el proyecto. Correcto. ¿Existe alguna otra duda? Con la ausencia de los elementos que tiene el doctor Merck, no sé si es que existe alguna otra. Por favor, director general. Si bien el insumo que tenemos como Dirección Nacional de Seguridad Jurídica es de que, si bien la Corte Nacional de Justicia, al momento de que se recurre a ellos, al momento de hacer el ejercicio de la revisión como tal, ellos identifican que efectivamente ellos comprueban de que prescribió el ejercicio de la acción privada de la acción y producto de eso emiten esta resolución y declaran no solamente la prescripción, sino declaran la responsabilidad y efectivamente aquí consta la notificación realizada el 4 de febrero del 2024 como tal a efectos de poder analizar nosotros. Recordemos que el ejercicio del control disciplinario que se realiza es en virtud de la sanción que pone la Corte Nacional de Justicia, sin no entrar a revisar el fondo del asunto, porque es un tema jurisdiccional propio. Pero la sanción propiamente o la declaratoria se ha identificado en los antecedentes expuestos por la Dirección Nacional y en ese sentido sugiero que se acoja la recomendación de la Subdirección Nacional porque está claro en las fechas establecidas en el cual fue notificado por parte de la Corte Nacional sobre esta situación y como he mencionado la Subdirección Nacional de Patrocinio, de Control Disciplinario, se ha comprobado las causales para las cuales se puede sancionar a esta funcionaria. Es un comentario de la Dirección Nacional de Seguridad Jurídica, señor presidente. Pero ese no es el Gracias. de lo que se pide, del elemento que necesiten para poder tomar la decisión de una suspensión. Porque en algunos casos me han dicho suspenda y he votado a favor, ¿no? Después no, dice, vea, no ha habido elementos y ahora hay que dejar sin efecto la medida y hay que ratificarles. Pues no podemos ir jugando con este tipo de aspectos. Por eso yo pido que busque todos los elementos y en otra sesión traiga. Ya. Es solo suspensión. Aquí no hay ningún tipo de prescripción en cuanto al asunto disciplinario. Con la
Doctora Goya, no sé si desea hacer alguna... Ok, gracias. Al no existir los elementos que en este momento indica el doctor Mer Benavides y con la finalidad de que el Pleno tenga mayor argumentación al momento de tomar la decisión, señor secretario, este punto se lo suspende. Sí, y se dispone la devolución del informe a las áreas técnicas, solicitando que exista una mesa de trabajo con las asesorías de los despachos. Señor presidente, procedemos a tomar nota del correspondiente despacho de la Secretaría General. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde 5.3, análisis y resolución de los siguientes expedientes disciplinarios, con la participación de las mismas áreas técnicas que el punto anterior. 5.3.1, MOT P 0791 SNCD 2024 KM prescribe jueves 5 de diciembre de 2024. La ponencia le corresponde a la vocal Yolanda Yupan. Tiene la palabra, doctora Yupan. Bien, el sumariado es el doctor Fernando Mauricio Larriba González, cuyo cargo es juez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. El hecho que se detalla es el siguiente: el servidor sumariado habría sido sancionado pecuniariamente por más de 3 veces en el lapso de un año, por lo que presuntamente habría incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar a la Subdirección de Control Disciplinario que nos dé la motivación y la recomendación necesaria. Tienen la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en efecto, como lo determinó la señora vocal, en este caso el sumariado es del doctor Fernando Mauricio Larriba González, juez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, a quien se le imputa haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habría sido sancionado por más de 3 veces en el lapso de un año. De la revisión de los elementos probatorios, se observa que, en efecto, el servidor antes mencionado ha sido sancionado pecuniariamente por 4 ocasiones en distintos sumarios disciplinarios, debiendo tomar en cuenta que la primera sanción fue el 6 de abril del 2023 y la cuarta el 8 de noviembre del 2023, es decir, se encuentra dentro del periodo de un año, por lo cual los hechos se adecúan a los presupuestos de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Adicionalmente, se observa dentro del expediente las correspondientes acciones de personal en las que consta que las resoluciones que fueron emitidas en la dirección provincial causaron efecto, por cuanto no han sido apeladas. En ese sentido, la recomendación de la subdirección es la siguiente. 1. Acoger el informe motivado emitido el 9 de septiembre del 2024 por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de ASUAY del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. 2. Declarar al doctor Fernando Mauricio Larriba González en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la ASUAY responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, por haber sido sancionado pecuniariamente por más de 3 veces en el plazo de un año. 3. Imponer al doctor Fernando Mauricio Larriba González la sanción de destitución. Y 4. Remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del doctor Fernando Mauricio Larriba González,
conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señores vocales y señor presidente. Gracias. Entonces, que hay observaciones en el... Sin observaciones. Han causado estado esas Correcto. 4 resoluciones, ¿no? Correcto, no han sido apeladas. como no hay observaciones, elevo a moción para que se Apoyo. apruebe la recomendación de la Dirección de Control Disciplinario. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Merrick Benavides en Alcázar. A favor. A favor. Vocal Soranda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Gómez Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde 5.3.2 AP 0299 SNCD 2024-JH. Prescribe jueves 5 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. El expediente disciplinario es de 0299-SNCD-2024-JH. Los sumariados son el doctor Jorge Luis Eubín Villacrés, Nelson Iván Campbell Suárez y Linda Paola Silva Merchán, por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, así como también la abogada Alexandra Ernestina Haas Moreno, por sus actuaciones como secretaria de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos. El presente expediente disciplinario se inició en contra de los jueces sumariados por cuanto dentro de la causa penal seguida por el delito de estafa número 12282-2018-00515, presuntamente se concedió un recurso presentado fuera del tiempo hábil previsto en la norma. Cedo la palabra al área técnica para que pueda realizar la sustentación del informe. Señor presidente, muchas gracias. En efecto, este expediente disciplinario primigeniamente inició en contra de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos y también en contra de la abogada Alexandra Ernestina Haas Moreno, quien es secretaria de dicha sala. No obstante, al momento de recurrir solo han interpuesto los recursos 2 de los jueces del tribunal, esto es del doctor Jorge Luis Eubín Villacrés y la doctora Linda Paola Silva Merchán. En este punto también es pertinente hacer una aclaración por cuanto en el proyecto consta como apellido de la segunda servidora que mencioné, Silvia, no obstante lo correcto es Silva, así que solicito se autorice para que en el debido momento se corrija este error de forma. Y también ha presentado recurso de apelación la mencionada secretaria. Como se indicó, el hecho que cometieron los servidores es haber concedido un recurso de casación de manera extemporánea, que fue presentado de manera extemporánea. Y esto sí es corroborado de los elementos probatorios, toda vez que la sentencia de apelación tuvo lugar el 13 de septiembre del 2021. Por lo tanto, de conformidad con la ley, el recurso podía haberse interpuesto hasta las 17 horas del día 20 de septiembre, por cuanto así lo dice el artículo 657, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. No obstante, se observa que este recurso habría sido presentado, este escrito fue presentado el 20 de septiembre, pero ya a las 20 horas con 43 minutos. Adicionalmente, cabe indicar que el escrito no fue recibido conforme lo determina la ley en las ventanillas, sino que fue recibido por otro secretario que ni siquiera era parte, o sea, no era secretario de la sala que resolvía esta causa, sino era un secretario de unidad judicial. Posteriormente, cuando es recibido ya en horas de la noche, al siguiente día hacen el ingreso, esto es el 21 de septiembre, cuando ya había pasado el tiempo que establece la norma, es ingresado y al momento de ser calificado, la Corte solicita a la secretaria que se siente una razón, si es que fue presentado dentro de los términos legales.
No obstante, la servidora, que se encuentra también sumariada, indica que sí había sido presentado dentro del término legal, pese a que, como les indiqué, fue presentado fuera del horario, ¿sí? Entonces, se observa que hay una inobservancia por parte de la secretaria y también por parte de los jueces, que incluso ha sido observada por la Corte Nacional al indicar que el recurso fue presentado de manera extemporánea. Por tal razón, nosotros estamos recomendando lo siguiente: negar el recurso de apelación interpuesto por los doctores Jorge Luis Eubín Villacrés y Linda Paola Silva Merchán por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, y abogada Alexandra Ernestina Az Moreno por sus actuaciones como secretaria de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos. 8.2. Ratificar la resolución emitida por la abogada Erika Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, el 15 de abril del 2024, en la cual impuso a los sumariados doctores Jorge Luis Eubín Villacrés, Nelson Iván Capbel Suárez y Linda Paola Silva Merchán por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, y abogada Alexandra Ernestina Az Moreno por sus actuaciones como secretaria de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos, la sanción de amonestación escrita por haber incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este punto, señores vocales, cabe indicar que he revisado el proyecto de resolución y pude observar que tanto en hechos probados como en la argumentación jurídica, si bien se hace alusión a que el 11 de febrero del 2022 se emitió el auto mediante el cual se concedía este recurso, no obstante se hace constar únicamente al doctor Jorge Luis Eubín Villacrés. Sin embargo, de la revisión del expediente físico, se observa que este auto fue emitido por los 3 jueces de la Corte Provincial. Entonces solicito su autorización para que en su debido momento se aumenten los nombres de los otros jueces que también concedieron el recurso que habría sido presentado de manera extemporánea, a fin de que la resolución contenga una debida motivación. Hasta ahí, señores vocales, señor presidente. ¿Alguna observación, doctor Mer? Gracias, señor presidente. La norma del Código Orgánico Integral Penal dice que solo hasta las 5 de la tarde se puede recibir un recurso, porque tenemos que tener todas las normas. ¿Cuántas veces que nos ha pasado? A las 5 ya han cerrado, o en la Corte Nacional, por ejemplo, ahí suelen recibir solo hasta las 4. Entonces, yo quiero presentar un escrito, puedo ir a dejar en una unidad. ¿Qué dice esa norma? Bien, en el auto de inicio y como en el pronunciamiento de la Corte Nacional se indica que los servidores judiciales no, o sea, la norma expresa del habrían COIP, inobservado, ¿no? Sí, ¿Qué artículo es? El artículo 657, numeral 1. 657, numeral 1, por favor, para que le vea. Voy a dar lectura, señor. ¿Se tiene? Sí, lo tiene ahí, gracias. Nos indica, dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, la o el juzgador remitirá el proceso a la Corte Nacional de Justicia en el plazo máximo de 3 días hábiles, una vez ejecutoriado la providencia que la conceda. ¿Dónde está que solo hasta las 5 es? La Corte Nacional hace No, así no, espera. De la voy norma. a dejar a una unidad judicial y con tal que presente hasta las 24 horas, estoy dentro de los 5 días término, que en este caso es días hábiles. Presidente. Doctora Goyes, por favor. Habría que mirar en función de lo que gestión procesal ha determinado tanto para el ingreso de escritos en ventanillas cuanto por la vía virtual, y se habilitó a las que se pueda entregar en 24 horas solamente en este año 2024. Antes de eso había límite, incluso en ventanilla virtual regía hasta las 16 horas para el ingreso, y en oficinas hasta las 17 horas. Correcto, sí. Señora vocal. Incluso hay el artículo 573 del COIP, igual, que nos indica que para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y horas, excepto en lo que se refiere a la interposición y fundamentación de recursos.
Incluso la Corte Nacional, como les indicaba, hace un estudio de las normas de la interpretación e indica que solo se podía interponer en horas hábiles, de conformidad con estas normas. Raro eso, pero a mí jurídicamente en mi cabeza no está eso. Yo puedo ir hasta las 23 horas 59 minutos y aquí dejo el escrito. Y el secretario, ¿qué tiene que hacer? Si sea de la unidad de flagrancia, no importa cuál, el de turno, ¿no? Y tendrá que remitir al siguiente día, en este caso, a la Corte Nacional. Pero yo tengo esa duda. Bueno, señor Vocal, ¿no es posible que diga, no, hasta las 5? ¿Dónde dice hasta las 5? Yo creo que esa ya sería una interpretación jurídica que la realizó la Corte Nacional. Con la interpretación que ha hecho la Corte Nacional. ¿Podría repetir, por favor, el último artículo que leyó? Sí, con gusto, señor presidente. El artículo 573 del Código Integral Penal indica: para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y horas, excepto en lo que se refiere a la interposición y fundamentación de recursos. En este caso se estaba interponiendo un recurso. Los días hábiles van desde las 0 horas, hasta las 24 horas. Doctora Yolanda. Una pregunta, ¿se explicó de alguna manera el por qué no se le entregó a la persona que debía haber recibido una? ¿Y por qué le recibieron manualmente? Eso es lo que también causa sospecha, e incluso lo indica, llama la atención de los jueces de la Corte Nacional, por qué el recurso fue presentado a un secretario de otra unidad judicial, ni siquiera al secretario. No hay una razón. Yo estoy haciendo un recurso de casación, estoy haciendo, ¿no? Y este es el último día. Y digo, ya no alcancé a dejar dentro hasta las 5 de la tarde. Entonces yo puedo ir, a la secretaria, va y dejen tal unidad. Si me permites, doctora, yo también fui jueza y sí se dieron esos casos, pero en ese caso el secretario que recibió, sin ser secretario, él tenía que poner dentro de las 24 horas máximo una razón en la que explique el por qué recibió y remitir inmediatamente al juez competente. Esas razones no hay. ¿O sí hay esas explicaciones? Únicamente hay el sellado de que recibió el secretario el 20 de septiembre a las 8:43 y posteriormente al día siguiente consta el acta ya de ingreso. Pero tengo dudas sobre esta falta disciplinaria, ¿no? Y al haber la duda, yo le voy a favorecer en este caso al sumariado. Así voy a votar. Voy a ratificar el estado de inocencia por mí. ¿Cuándo prescribe? Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, muy buenas tardes. Respecto a este expediente disciplinario como tal, como es en materia penal, si bien se pueden presentar escritos pasadas las 5 de la tarde en unidades de flagrancia, en el presente caso el secretario que recibió el escrito por parte del usuario no se encontraba en ese momento en funciones dentro de una unidad de flagrancia para poder corroborar que este escrito fue presentado en legal y debida forma, ya que, como se conoce, una vez que es presentado el escrito dentro de una unidad de flagrancia, el mismo es remitido a la unidad judicial, la cual lleva el proceso judicial, y de esta manera el secretario puede poner en conocimiento del juez la presentación del escrito del recurso de apelación presentado de forma en un momento oportuno. Algo raro hoy escuché, no sé, verán lo que está diciendo, pues tienen que decirnos la verdad. Claro. Yo, siendo secretario, no estoy en función, estoy de vacaciones y le recibí el escrito. ¿Eso pasó? Lo que pasa es que justamente este escrito es recibido de manera manual. ¿Estaba en función del secretario de esa unidad judicial donde fueron a dejar? ¿Sí o no? El escrito es recibido de manera manual por parte de... No importa la forma manual, lo que sea, pero ¿estuvo en funciones el secretario o no estuvo? Era secretario, pero no se encontraba dentro del expediente disciplinario, no se determina que él haya estado actuando dentro de una unidad de flagrancia para que pueda recibir el escrito. Es por eso que los jueces de la Corte Nacional de Justicia... no sabemos si estuvo actuando o no estuvo actuando, sigue habiendo la duda. Para mí no existe la duda, en virtud de que el secretario primero que recibe de forma manual, cuando únicamente se puede recibir de manera manual. No, es una amonestación. Claro. Pero tampoco podemos ser injustos, decir, bueno, hagámoslo.
De igual manera, al igual que el otro punto, si es que no existe otra intervención, voy a suspender este punto, devolver el informe. La prescripción está el 5. El 5 de Sí hay pleno. Sí entra. Sí entra. Sí. Claro. O sea, ¿cómo es? O sea, Pero- yo soy secretario de una unidad. Dice, no sé si estaría actuando o no estaría actuando. Si es secretario, es secretario. Que adjunten la acción de personal. ¿Es secretario o no es secretario, señor? Pero una cosa es que sea secretario y otra es que esté actuando. Por eso. La unidad. Por eso tienen que certificar, tienen que decir, vea, sí estuvo de secretario en esa unidad en ese momento. Si estuvo en flagrancia y estuvo hasta las 12 de la noche en turno, pues el señor tenía que recibirle. ¿Quién más va a recibirle? Físicamente, lo que quiera, pero yo creo que por eso es lo que genera la duda. Verá que es una sanción simple, solo es una simple amonestación, pero tampoco podemos poner por poner. Yo no le veo tan simple. Precisamente la duda es la que a mí me amonestación, incluso- la amonestación escrita es la sanción simple. Pues. No me refiero a la acción, sino a la sanción que se está diciendo en el proyecto. Está bien, señor presidente, para analizarle Sí. y hacer justicia real, porque para mi criterio, no voy a adelantar criterio ahorita, incluso Gracias. la sanción de amonestación escrita para mí estaría baja. ¿Por qué? Porque existe un sistema y no importa la hora que haya sido, debió haber utilizado el sistema para recibir. Y si lo Antes hizo por no había escrito, el violó sistema. ya. ¿En qué año? Si fue recién. Cuando en ese tiempo había sistema y además de eso, yo necesito tener una firma electrónica para poder enviar. Si no tengo la firma electrónica, usted no me puede obligar a que tenga firma electrónica como abogado. Yo estoy defendiendo a los abogados en investigación en este caso, ¿no? Fue en septiembre del 2021 donde ya Por eso. estaba la directriz de gestión procesal que únicamente en casos de emergencia hay ¿Hasta qué hora? una directriz que solamente en casos de emergencia se puede utilizar la recepción de forma manual, pero en casos extremos que ya han sido determinados por la unidad de gestión procesal. En casos normales es de obligatorio cumplimiento recibir el escrito de la forma técnica que Yo considero que con la finalidad de abordar de mejor manera se devuelve el presente expediente al área técnica y nuevamente una La sesión, información que ustedes agreguen. una reunión mesa técnica con las áreas técnicas y se suspende el presente punto. Continuemos, por favor, señor secretario. Tomamos nota, señor presidente, y procedemos conforme a su disposición. Señor secretario, solamente una cosa. Tomará en cuenta, señor secretario, este punto y coordine con el área en virtud de la fecha de prescripción. Tomaremos en cuenta lo mencionado, señor presidente, y tomamos nota de la suspensión y de la devolución del expediente al área técnica. Corresponde, señor presidente, el punto 5.3.3 AP 0894 SNCD 2024 BL, prescribe jueves 5 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Doctora Solanda Goyes tiene la palabra. Gracias. A ver, este caso es en contra del abogado Jorge Alexander Martínez Olivares, quien actúa como juez de la Unidad Judicial Penal Norte, número 2 del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, quien habría adecuado su conducta a la infracción disciplinaria leve tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, al no haber atendido oportunamente los escritos ingresados en la causa número 9286-2019-2086, los días 21 de septiembre, 28 de septiembre y 6 de octubre, y que fueron despachados recién el 25 de octubre de 2023. Señor presidente, por favor, que a través del Subdirector Nacional de Control Disciplinario nos haga conocer los demás elementos, el análisis y la recomendación. Muchas gracias, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. De los elementos recabados dentro del expediente disciplinario se advierte que el señor Luciano Jalca Castro presentó 3 escritos solicitando copias certificadas dentro de la causa número 092-86-2019-02086 los días 21, 28 de septiembre y 6 de octubre del 2023. Estos escritos fueron puestos en conocimiento del juez sumariado mediante razones actuariales
de 28 de septiembre y 10 de octubre del 2023. Posteriormente, estos requerimientos fueron atendidos mediante providencia emitida el 25 de octubre del 2023, lo que evidencia un retraso en su despacho. Asimismo, dentro del sumario disciplinario consta el memorando número DP09 UPGP 2024-0044-MC, suscrito por la Coordinadora Provincial de Gestión Procesal, en el que se evidencia que el despacho del juez sumariado registró entre marzo y diciembre del 2023 un total de 1.189 escritos ingresados, de los cuales 1.147 fueron despachados, quedando únicamente 42 escritos pendientes. Adicionalmente, en memorando DP09 EPJEJ 2024-0102M, suscrito por el Coordinador Provincial de Estudios Jurimétricos, se detalla que en octubre del 2023 ingresaron 210 escritos, de los cuales 209 fueron atendidos, dejando un solo escrito pendiente. Así es. Asimismo, el informe emitido el 29 de agosto del 2024 por la funcionaria María José Dávila Durán de la Coordinación Provincial de Gestión Procesal detalla los turnos realizados por el juez sumariado durante el mes de octubre del 2023. Según este informe, el abogado Jorge Alexander Martínez Olivares asumió turnos judiciales los días sábados 14, jueves 19 y martes 24 de octubre, lo que implicó que en estas fechas no estuviera disponible para atender su despacho regular. En este contexto, debe ser ponderado al analizar la demora en la atención de los escritos antes referidos. En este sentido, de los elementos probatorios demuestran que el retardo en la atención de los escritos no fue desproporcionado ni injustificado, considerando la alta carga procesal, los turnos asumidos y el esfuerzo demostrado en el despacho. No se configuró una afectación a los derechos procesales de las partes ni al desarrollo del proceso judicial. Por tanto, no se configura la infracción disciplinaria imputada. En tal virtud, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Alexander Martínez Olivares por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, por no haberse comprobado su responsabilidad administrativa en un retardo injustificado dentro de la causa número 09286-2019-02086. Segundo, revocar la resolución sancionatoria de 14 de octubre del 2024 emitida por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual impuso al sumariado la sanción de amonestación escrita. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Jorge Alexander Martínez Olivares por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 del Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias, doctora. Gracias. Un punto de precisión. En el segundo párrafo del análisis se habla de que en el mes de octubre ingresaron 210 escritos a este despacho y de los cuales fueron atendidos 209, dejando solo 8 pendientes. ¿Hay que corregir allí? No, el informe por medio del cual puso en conocimiento el Coordinador Provincial de Estudios Jurimétricos comete este error. No obstante, al hacer el conteo de los escritos ingresados y de los cuales fueron atendidos, llega a determinarse que solamente estuvo un escrito pendiente. Es un error que ha cometido de TPO el Coordinador de Estudios Jurimétricos. Yo creo que hay que poner una nota aclaratoria, ¿no es cierto? Sí, se le pone, correcto. Está Bueno, entrecomillado dentro de por el análisis que ha hecho la subdirección y por los datos que pone, que son muy clarificadores, es un juez que despacha, y además la demora que se le pone en la denuncia es del 21, 28 de septiembre y 6 de octubre, y él despacha el 25 de octubre, es decir, en casi todos los casos en menos de un mes, cuando existen reclamos en otras ocasiones de usuarios que hablan de que no se les atiende en 3 meses, 4 meses, 5 meses. Yo, si no hay observaciones, pues me gustaría escuchar el debate para plantear o elevar a moción la recomendación. No tengo observaciones. Tomando en consideración, es que eso hay que conocer. Cuando uno está en la función judicial se entera cómo funciona cada juzgado, cada unidad. Entonces, ¿cómo quiere que yo le despache 500 escritos de manera inmediata? Depende, pues, ¿no? Si tiene otras actividades, si son turnos, entonces se ha justificado que primero hay una gran carga laboral. Eso se ha justificado. Entonces, tomamos en cuenta, siempre tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? La carga laboral, las actividades que hace el juez, incluso las actividades extras, que en este caso ha hecho hasta turnos, ¿no?
para poder formar un criterio, si hubo retardo o no hubo retardo. Y además de eso hay que considerar si hubo daño, alguna lesividad por el retardo de unos días o no hubo retardo. En este caso, de acuerdo a lo que empezó en el proyecto, veo que no hay ninguna afectación. Por lo tanto, está bien que se le ratifique el estado de inocencia, es lo que está diciendo, ¿no? Gracias. Sí, estamos entonces por esa línea, le vamos a apoyo la moción. Señor secretario, tome votación, por favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Gracias. Continuemos, por favor, señor secretario. LB prescribe viernes 6 de diciembre de 2024 y la ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Cedo la palabra, por favor, al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario es el signado con el número AP 30320 SNCD 2024 LV en contra de la abogada Rocío del Cisne Pasaca Gualán en su calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Santiago de Méndez, provincia de Morona, Santiago. En el presente expediente se señaló que el 3 de octubre del 2023, en horas del almuerzo, la denunciante, señora Jenny Violeta Cárdenas Cartagena, técnico de ventanilla encargada de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Santiago de Méndez, provincia de Morona de Santiago, habría sufrido una agresión de obra por parte de la servidora judicial sumariada, ya que, y me permito leer textualmente: en mi lugar de trabajo procede a verter tinta azul específicamente en la silla del puesto de ventanilla donde atiendo a los usuarios del servicio de justicia, agresión que se dio mientras me encontraba en horas de almuerzo y con premeditación, pues la agresora buscó las horas de receso del almuerzo para derramar tinta azul en mi sillón de trabajo, hecho que, a decir de la denunciante, se ajustaría a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 1 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, agredir de obra a sus superiores o inferiores jerárquicos, compañeros de trabajo o usuarios del servicio sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que haya lugar. En este contexto de los hechos denunciados y que son motivo del presente sumario, se evidencia que datan del 3 de octubre del 2023, mismos que están relacionados a una presunta comisión de una falta de carácter grave, por lo que el plazo para ejercer la acción disciplinaria por una falta grave es de 60 días desde la fecha en que se suscitó el hecho. Sin embargo, el auto de inicio del sumario disciplinario, que es la única actuación que interrumpe la prescripción, fue emitido el 6 de diciembre del 2023, es decir, después de 64 días, por lo que la acción disciplinaria se ejerció fuera del plazo antes señalado. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 21 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, que a su tenor ordena, en caso de que opere la prescripción por responsabilidad de cualquier servidora o servidor judicial, se iniciará el correspondiente sumario en su contra. Se dispondrá se inicie una investigación en contra de los servidores judiciales de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura a fin de que se determine a los responsables de la prescripción ocasionada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar la prescripción de la acción disciplinaria del expediente disciplinario número AP 0320 SNCD 2024 LV, entre paréntesis 14001-2023-0055. 2. Disponer el archivo del expediente disciplinario número AP 0320 SNCD 2024 LV, entre paréntesis 14001-2023-0055. Tercero, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación con el fin de recabar indicios que permitan establecer la responsabilidad administrativa de las o los servidores de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura que ocasionaron la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria dentro del presente expediente. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Pongo a consideración el informe. Si es que existen observaciones. Sin observaciones. Sin Gracias. observaciones. Gracias. Mociono la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias, señor secretario. Tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupagui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias.
Señor secretario, ¿existen más puntos en el orden del día? Corresponde, señor presidente, el punto 6, no obstante, es varios y no ha sido incorporado ningún punto para tratar en esto. En este sentido, me permite informar a este pleno que el orden del día se ha agotado su tratamiento. Muchas gracias. Se clausura la presente sesión, siendo las 12:32. Muchas gracias. Solicitando que las áreas técnicas realicen la mesa técnica lo más pronto posible, tomando en cuenta que los puntos suspendidos tienen como fecha de prescripción el día jueves. Gracias. Muy buenas tardes. Recording stopped.